Después de un fin de semana intenso, lleno de operaciones y combates, y con la posibilidad de que el conflicto se extendiera, parece que ahora las cosas se han calmado en Irán. Tanto Israel como Irán han dicho que dan por terminada esta ronda actual. Veremos qué pasa mientras tanto. Pero hoy queremos hablar, en este tema concreto, de lo que se ha convertido en uno de los puntos centrales de toda la guerra, y también en algo clave para poder resolverla. Y no se trata del asunto de los activos congelados, ni del levantamiento de las sanciones, ni siquiera del fin de los bloqueos, por muy importantes que sean esos temas. En realidad, se trata del Líbano, y en particular de Hezbollah en el Líbano, y parece que ese podría ser uno de los momentos decisivos de esta guerra. Vamos a intentar entender exactamente por qué. Y sinceramente, no hay nadie mejor para hablar de esto que Patrick Henningsen, que vuelve hoy al programa con nosotros. Es periodista y analista geopolítico, fundador del sitio web de análisis de noticias 21stcenturywire.com, presentador del programa Sunday Wire, y ha pasado mucho tiempo en la región, la conoce a fondo. Patrick, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Daniel. Bueno, mira, vamos a echar un vistazo a algunas de las últimas noticias. Esto acaba de salir en los medios israelíes hace unos minutos. Dice que Israel e Irán afirman que están deteniendo los ataques entre ellos, tras la presión de Trump, y ahora te enseñaré eso. Pero el subtítulo es casi tan importante como el titular, porque los israelíes subrayan que las operaciones del ejército contra Hezbollah continúan y que el primer ministro Netanyahu va a celebrar una reunión de seguridad esta noche. Así que quizá la mejor forma de decirlo es que hay un alto el fuego, al menos por ahora. Incluso antes de entrar en los detalles, ¿qué opinas de todo esto? De hecho, espera, déjame situarlo un poco mejor. El presidente Trump, esta mañana, primero, a las 5:30, dijo que Israel e Irán debían dejar de disparar de inmediato. Y luego, más o menos una hora después, volvió a pronunciarse, y según los medios israelíes, eso fue después de una llamada telefónica entre Trump y Netanyahu. Dijo que ambas partes estaban buscando un alto el fuego inmediato, que las negociaciones finales hacia la paz seguían avanzando, y luego añadió un montón de bla bla bla. Y efectivamente, se produjo el alto el fuego. Más tarde, los medios israelíes informaron de que Israel tenía previsto lanzar otra ronda de ataques contra Irán ese mismo día, pero que, por la presión del presidente Trump, decidieron no hacerlo. Pero como acabamos de ver en los titulares, puede que eso sea solo algo temporal. ¿Qué opinas de todo este caos ahora mismo? Para empezar, no puede haber alto el fuego cuando se habla de Israel. Como mucho se consigue una tregua de 24 horas, quizá 48. Y durante una de las últimas rondas de alto el fuego, detuvieron los ataques aéreos, pero siguieron con incursiones terrestres, colocando explosivos y destruyendo infraestructuras y viviendas libanesas. Luego dijeron que eso no violaba el alto el fuego porque no había bombardeos ni ataques aéreos. Pero esa es la mentalidad. Creen que tienen dominio total sobre el Líbano, que es una extensión de su zona de seguridad, y que pueden hacer lo que quieran. Me parece casi cómico ver al presidente tuiteando de forma tan desesperada. Resulta un poco vergonzoso, pero demuestra que al final todo se ha venido abajo. Sí, esta especie de triste excusa de política exterior que este presidente lleva manejando desde su iPhone, o el aparato que use a las 2 de la madrugada para lanzar todos esos comunicados absurdos. Pero lo cierto es que hay una falta total de diplomacia por parte de Estados Unidos. Y ahora se nota, porque todo se está desmoronando. Al final, Israel va a decidir lo que va a hacer. Tomará decisiones basadas en sus propios intereses, no en lo que diga Estados Unidos. Puede que, ya sabes, le siga un poco Trump durante tiempo, y días, como dije, un periodo core, pero eso no significa nada. No hay ninguna base real para ningún alto el fuego. Porque un alto el fuego se supone
supone que debe conducir a un acuerdo que después debería acabar llevando a un tratado. Y así no es como funciona esta Casa Blanca. Él cada pocos días o cada semana dice algo como, tengo un acuerdo en marcha, tenemos un acuerdo, todos quieren llegar a un acuerdo, quieren hacerlo, estoy hablando con ellos, estamos cerca de un acuerdo, ya tenemos un acuerdo. No, el acuerdo se ha caído. Y la semana siguiente vuelve a estar sobre la mesa. No es serio. Y ahora se ve que Estados Unidos no tiene ni idea ni capacidad para deshacer el lío que ellos mismos y los israelíes han creado en la región. Y no hablo solo de los últimos 12 meses. Hablo, sinceramente, de los últimos 50 años. Bueno, veamos esto con un poco más de detalle. En realidad, voy a dividirlo en dos partes. Primero, el cálculo de Trump, porque acabas de mencionar la política exterior y lo que está intentando hacer. Y luego, en la parte principal del programa, quiero hablar de la cuestión libanesa, porque creo que mucha gente no entiende por qué eso es tan importante, tanto para Israel como para Irán, y por qué se ha convertido, básicamente, en el punto cero. Pero empecemos por la mentalidad de la persona que está tomando las decisiones aquí en Estados Unidos. Y para empezar, hablemos del presidente Trump, a quien le preguntaron ayer, en una entrevista emitida por NBC News, ¿qué tan cerca estamos de llegar a un acuerdo? ¿Cuál es exactamente la situación de las conversaciones en este momento? ¿Qué tan cerca están de llegar a un acuerdo? ¿Estamos hablando de días, de semanas o de meses, señor presidente? Creo que estamos muy cerca. Tenemos un par de puntos pendientes. Ni siquiera parecen grandes cuestiones. Han aceptado el hecho de que no tendrán armas nucleares. Había una cláusula que decía que no desarrollaríamos armas nucleares, y todo el mundo estaba muy contento con eso, excepto yo. Y dije, bueno, ¿qué pasa si no las desarrollan, pero salen y las compran, o las adquieren? Quiero incluir la palabra comprar o adquirir. Eso también tiene que estar ahí, pues que eso no es desarrollo. Así que en derecho a desarrollar, comprar, adquirir o poseer. Ahora, varias cosas interesantes de lo que ha dicho. Quiero repasarlas por orden. Primero, él dice algo así como, sí, estamos justo al borde, pero en realidad solo quedan un par de puntos, y ni siquiera parecen tan importantes. No estoy seguro de a qué par de puntos se refería que aún podrían estar pendientes, pero los tres que parecen los más relevantes, según ha dicho Irán, son estos, que tiene que haber una liberación inmediata de sus activos congelados, $24,000 millones, concretamente, que se levanten las sanciones sobre su sistema energético y, por supuesto, que se retire el bloqueo, con el entendimiento de que mantendrán el control del estrecho de Hormuz. Así que, si ya hemos aceptado 2 de esos 4 puntos, quizá estemos más cerca de un acuerdo. Pero me cuesta imaginar a Trump aceptando cualquiera de esas 4 condiciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, este es un presidente que supuestamente tiene una influencia tan enorme en el ámbito interno que puede movilizar no solo a los republicanos, sino también a la mayoría de los demócratas, sobre todo a los que están financiados por el lobby israelí, y conseguir que prácticamente todos se alineen con él en cuestiones relacionadas con la guerra. Esa ilusión se rompió hace poco con la aprobación de la resolución de poderes de guerra en la Cámara de Representantes y antes también en el Senado. Pero aún podría volver a ocurrir. ¿Y qué te dice eso? Pues que en realidad es un presidente muy débil, porque no es capaz de plantar cara a los Lindsey Graham, los Tom Cotton y todos esos otros halcones de Washington en temas como el desbloqueo de activos iraníes o el levantamiento de sanciones. Quiero decir, es que en cuanto mencionas eso, se arma un lío tremendo. Así que eso ni se plantea. Básicamente, eso elimina cualquier posibilidad de un supuesto acuerdo. Otra vez, ese acuerdo efímero del que a Trump le gusta hablar, que no va a ocurrir de todos modos. Así que es prácticamente imposible. Podría hacerlo si tuviera el valor de enfrentarse a esos halcones de guerra financiados por Israel, pero no lo tiene.
Y lo mismo con los grupos de presión, con la prensa. Es muy fácil intimidarle dentro del país. Finge ser duro, aparenta tener poder, pero en realidad no tiene ninguno. Si tuviera poder ejecutivo de verdad, se enfrentaría a todos esos halcones y diría: vamos a descongelar los activos, vamos a hablar con los iraníes, vamos a hacer concesiones, porque esto tiene que pasar. Pero este no es un presidente que tenga ese tipo de valor. Se ha rendido una y otra vez como una silla plegable barata, con solo un poco de presión de gente como Lindsey Graham. Así que no veo que vaya a pasar nada ahí. Y además dice: tuve que añadir esa salvedad. Ya sabes, si adquieren un arma nuclear o si compran un arma nuclear. Se te ha olvidado algo, Donald. ¿Y si la alquilan? Añade eso también en los términos y condiciones. Está simplemente dando vueltas, fingiendo que de alguna manera está dirigiendo este proceso. No está dirigiendo nada. Es Tel Aviv quien está marcando el ritmo y llevando la iniciativa prácticamente en todos los frentes. Y básicamente ha quedado relegado a un papel secundario en este momento porque Estados Unidos no tiene cartas. Ninguna carta que jugar. Podrían tenerlas, como decía Daniel, si el presidente tuviera un poco más de valor para enfrentarse al lobby israelí. Sí, algo podría pasar. Verás, Estados Unidos podría ejercer mucha presión sobre Israel, por cierto. Quiero decir, Estados Unidos tiene una influencia enorme sobre Israel, pero no la va a usar porque no tiene el valor de hacerlo. Por eso están en una situación terrible. Estados Unidos e Israel también a largo plazo. Pero ahora mismo, Estados Unidos está en una posición realmente mala. Sí, uno en el que nosotros mismos nos hemos metido. Sabes, es curioso, mencionabas la segunda parte de eso, cuando él hablaba de las armas y de cómo las estaban adquiriendo, y todo eso. Pues bien, eso es justo lo que comentó Larry Johnson en uno de los programas en los que participó hace poco, que había escuchado información de inteligencia, según la cual Pakistán podría llegar a entregarles un arma nuclear para probarla en suelo iraní, si la situación se deteriorara hasta el punto de convertirse en un estado fallido. Y alguien con cierto conocimiento del despacho del vicepresidente me dijo que efectivamente esa es información de inteligencia que ellos manejan. Así que uno se pregunta si no será precisamente por eso que el presidente Trump, por primera vez en cámara, al menos que yo haya visto, mencionó ese tema. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué tipo de influencia adicional pone eso sobre Trump para que encuentre alguna manera de sacar este asunto de la mesa? Bueno, personalmente no estoy convencido de esa información de inteligencia, porque cuando en Washington se usa la palabra inteligencia, puede significar muchas cosas distintas. Así que sin ninguna prueba de que eso haya ocurrido realmente, yo lo trataría como un rumor, como algo de oídas, y no como algo sólido. Además, su comportamiento es errático de un día para otro, y lo ha sido durante los últimos 18 meses. Así que ya sabes, no me tomaría en serio ni sus palabras ni sus posturas. Creo que la razón por la que Trump está a la defensiva es porque Estados Unidos militarmente ha sido totalmente desarmado. No sería solo por un rumor sobre Irán adquiriendo un arma nuclear o algo así, no. Estados Unidos ha sido completamente desarmado. Están a la defensiva. No tienen ningún tipo de ventaja militar. Estados Unidos se ha visto reducido a tener prácticamente la mitad de su flota aérea estacionada en el aeropuerto Ben Gurion, un aeropuerto civil en Tel Aviv. Eso es bastante embarazoso para Estados Unidos, teniendo en cuenta que hace solo unos meses contaban con más de 17 bases militares operativas en todo el Golfo Pérsico y ahora apenas pueden usar ninguna. Por eso, en mi opinión, Estados Unidos está ahora mismo a la defensiva. Pero dejemos eso a un lado por un momento. Incluso dejando aparte la cuestión de un arma nuclear, ya sea que Irán vaya a conseguir una o que ya la haya desarrollado. Personalmente, no creo que necesiten adquirir nada. Tienen de sobra el equipo y los conocimientos para hacerlo dentro del país, y los han tenido desde hace mucho tiempo.
Eso no es algo que yo crea. Y además, la idea de que los países presten o entreguen armas nucleares puede sonar plausible como tema de conversación, pero en la práctica es algo enormemente complicado. Así que por ahora no le doy mucha credibilidad, a menos que vea pruebas reales, más allá de rumores o afirmaciones de tercera mano, venga de donde venga la fuente. Eso es simplemente mi postura como periodista, cubriendo todos los frentes. Pero lo importante aquí, lo realmente importante, es el cambio de comportamiento. No tanto el cambio de comportamiento de Trump. Hay que verlo también desde otro ángulo. El cambio de comportamiento de Irán. Irán ha dado un paso al frente para actuar como la potencia normativa que va a marcar el ritmo. Así que ahora Irán ha trazado sus propias líneas rojas. Antes era Estados Unidos quien las marcaba, quien atacaba primero, marcaba el ritmo, y luego Irán tenía que reaccionar. O Israel marcaba el ritmo, e Irán tenía que responder o reaccionar. Ahora es justo al revés. Así es como a Rusia le gusta operar en esta zona, y ahora Irán está entrando en ese terreno, donde es él quien marca el ritmo de la acción y la reacción. Y al poder marcar el ritmo de la escalada, puedes controlar mucho más. ¿Y sabes qué más consigues con eso? No solo el ritmo militar, también pasas a marcar el ritmo de la acción diplomática, de las negociaciones, de las interacciones. Esa es la gran diferencia. Y Estados Unidos ha perdido ese control. E Irán, para mí, ha sido una jugada brillante por parte de los iraníes. Lo que han hecho ha sido muy inteligente. Los iraníes lo han hecho 2 veces en los últimos 4 meses. Lo primero, y muy inteligente por su parte, fue ampliar su zona de influencia, incluyendo el Estrecho de Hormuz. Y no solo el Estrecho de Hormuz, sino también a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, como cobeligerantes. Al atacarlos, ampliaron la preocupación y el alcance de este conflicto, e incluso lo convirtieron en un asunto global, si tenemos en cuenta el impacto económico. Eso fue un movimiento increíble por parte de Irán, y con ello ganaron poder de negociación. Lograron golpear muy por encima de su peso al hacerlo. Así que desde el punto de vista estratégico fue una jugada brillante. Luego el Estrecho de Hormuz fue como la guinda del pastel en toda esa situación. Y ahora al incluir al Líbano en cualquier paquete de negociaciones, alto el fuego o acuerdos de cualquier tipo, han vuelto a ampliar su influencia y además Motani vos borsordes para cualquier acción o inacción por parte de Estados Unidos y de Israel. Y eso ya es muy inteligente. Y no es solo por su propio interés, porque siempre han defendido la causa del Líbano, así como la de Gaza, y también en cierta medida la de Yemen, pero sobre todo Gaza y el sur del Líbano. Eso es realmente importante, y creo que de ahí viene la frustración. La clase política estadounidense, los medios, los israelíes, no saben cómo reaccionar ante esto. Porque una cosa es que Hezbollah lance ataques con drones FPV sobre la frontera o contra las fuerzas israelíes que están invadiendo el sur del Líbano. Y otra muy distinta es que Irán entre en ese escenario en el norte de Israel y el sur del Líbano, de forma militar y también en cierta medida Yemen. Eso crea una situación imposible de ganar y de sostener para los israelíes, porque pueden enfrentarse a un enemigo, pero no a 2 o 3. Y entonces todo se vuelve enormemente complicado para los israelíes y, por extensión, también para Estados Unidos. Sí, y vamos a hablar de esa expansión en un momento. Pero antes quiero quedarme con lo que diría que es la dificultad que está teniendo el presidente Trump para manejar todo esto y soportar la presión. Porque acabas de describir una cantidad enorme de presión sobre Trump. Y uno solo puede imaginar que detrás de las cámaras hay gente en su equipo diciéndole, estamos perdiendo el control de esto, ya no podemos decidirlo todo como antes. Y ese es un entorno en el que el presidente Trump nunca ha estado. Al menos no desde que llegó a la Casa Blanca. Siempre ha parecido pensar que puede tomar todas las decisiones, y la verdad es que casi siempre ha tenido razón. Ha sabido manejar cualquier situación. Pero esta vez, la presión recae directamente sobre él. Hay un par de cosas que quiero mostrarte.
Primero, le preguntaron si esto es una guerra en la que estamos y si podemos ganarla. Sus líderes han desaparecido. Sus generales han desaparecido. Su primera y su segunda línea han desaparecido. Gran parte de su tercera línea también ha desaparecido. Pero ellos levantaron un bloqueo, así que nosotros les bloqueamos y tenemos el bloqueo definitivo. Yo no lo considero una guerra, pero si quieres llamarlo así, supongo que puedes hacerlo. Bueno, ¿y cómo lo defines tú? No lo defino en absoluto. No pienso en eso. Simplemente hago lo que tengo que hacer. Vale, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo no lo defino de ninguna manera, porque por un lado se podría decir, entonces literalmente no tiene límites legales ni morales. Hará lo que le dé la gana y ni siquiera pierde el tiempo en definir las cosas. Y eso, claro, nos lleva a la Constitución y a la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Dejemos eso a un lado por ahora. Pero ¿qué te parece que diga algo como, supongo que es una guerra, supongo que no? Menses vi de Kukupalas tough at the time in EU de América. La verdad, es patético ver al presidente tropezar de esa forma en las entrevistas, tan desaliñado, sin rumbo, como si tuviéramos el bloqueo definitivo. ¿Pero de qué está hablando? Esto es como el rey Canuto. No tiene nada que se parezca a un bloqueo. No es un bloqueo impenetrable, y ya se está convirtiendo en una broma constante. Y si eso es lo mejor que puede hacer, si ahí es donde Estados Unidos quiere plantar su gran bota, con ese supuesto bloqueo increíble, ese gran y hermoso bloqueo, o como quiera llamarlo, sinceramente a estas alturas da mucha pena ver que no hay absolutamente ningún liderazgo por parte de este presidente. No puede salir de este lío terrible en el que él mismo ha metido al país, a la región y a la economía global, y no tiene salida. Quiero decir, eso demuestra lo mal que está yendo todo esto en realidad. Si lo analizas por partes, militar, económica, política interna y también geopolítica internacional, hay otra dimensión más, la diplomática. Estados Unidos ha sido totalmente derrotado en el plano militar. Si miras dónde estaban antes del 28 de febrero, en cuanto a presencia militar en la región, y dónde están ahora teniendo que rogar a los israelíes que les dejen usar el aeropuerto Ben Gurion para alojar aviones C-130 y cisternas de reabastecimiento en vuelo, es vergonzoso. Y luego en lo económico, un desastre total, no solo para Estados Unidos internamente, sino también a nivel internacional. Eso es culpa de Trump, 100% culpa de Trump. Y puedes culpar a los israelíes todo lo que quieras, pero Estados Unidos debería saberlo mejor. Así que políticamente dentro del país, aquí está el problema, Daniel. Esto es como una gran soga alrededor de su cuello políticamente hablando. Porque ahora nos estamos acercando a las elecciones de mitad de mandato. Las encuestas pintan muy mal para los republicanos, para el movimiento MAGA, para Trump. Y eso significa que le esperan 2 años muy incómodos de mandato. No va a conseguir hacer gran cosa. Y esta situación le cuelga completamente del cuello. Se vuelve peor y más apretada cuanto más nos acercamos al otoño. Y él lo sabe. Por eso viene parte de esa desesperación. Pensaban que esto se iba a acabar en un par de semanas o lo que fuera que les dijeran los israelíes o lo que ellos mismos se contaran. Así que esto es simplemente un gran fracaso enorme para la administración Trump para Estados Unidos. Y eso se va a reflejar en las encuestas y quizá en los resultados electorales, probablemente en las elecciones de mitad de mandato. Eso por un lado. Por otro, en el plano diplomático, este enfoque de Trump de no hacer diplomacia, ni una diplomacia real en Ucrania ni en Rusia, ni respecto a la situación en Gaza ni en esta otra. Cero diplomacia, cero interés en llegar a una solución amistosa entre varias partes. Eso es lo que hacían los anteriores presidentes de Estados Unidos. Y eso es justo lo que él ha rechazado y dejado de lado. Dice que somos demasiado buenos para eso, que somos grandes,
que somos la mayor potencia que el mundo haya visto jamás, como dicen Marco Rubio, Pete Hegseth y Trump. Y este es el precio de no tener ninguna actividad diplomática, ni canales diplomáticos reales, ni nada parecido. Esto es a donde te lleva, ahora mismo, completamente perdido. Meneveraticas utrintes tavi, divertir sin reconocer. Mientras tanto, edad geister y dar, sí, la verdad es que la has liado, y bastante. Bueno, dices que todavía no lo ha admitido. Y no solo no lo ha admitido, sino que sigue aferrándose a una de sus frases de siempre. ¿Te acuerdas? En los primeros días, creo que fueron casi todos los días durante los primeros 5 o 6, decía, ya hemos ganado esta guerra. Se acabó. De verdad, ya la hemos ganado. Dijo eso, y luego añadió, vale, ahora exijo la rendición incondicional. No mantuvo esa postura mucho tiempo, pero esas palabras siguen resonando por ahí. Hoy, o en esta entrevista de ayer, le volvieron a preguntar y va a volver a decir, sí, pase lo que pase, vamos a ganar. ¿Está Estados Unidos en guerra con Irán? Bueno, han sido prácticamente decapitados. Y yo lo llamo un ejercicio militar, porque a la gente le gusta más que se llame así. No es una gran guerra para nosotros. Es el ejército más poderoso del mundo. Lo construí yo, francamente. Lo hice en mis primeros 4 años, y ahora lo estoy usando un poco en mis segundos 4 años. Su marina ha desaparecido. Su fuerza aérea ha desaparecido. Su defensa antiaérea ha desaparecido. Puede que la hayan reforzado un poco en las últimas 4 semanas, durante este pequeño alto el fuego que hicimos a petición de algunas personas muy buenas, personas realmente excelentes, de varios lugares, en realidad. Como sabes, hay mucha gente implicada, pero sobre todo de Pakistán, el mariscal de campo y el primer ministro. Y estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo. Y si no lo conseguimos, lo haremos de una forma u otra. De cualquier manera, ganamos. De una forma u otra, ganamos. Estamos muy cerca de cerrar un acuerdo. Él lo dice literalmente todos los días. ¿Qué te va a indicar eso sobre cómo se va a resolver todo esto? Para empezar, estamos ya cansados de oír a un presidente decir que construyó el ejército en su primer mandato y que lo volvió a reconstruir en los últimos 18 meses. Es sencillamente absurdo. El ejército ya existía, sigue ahí, y él no construyó nada. Pero eso es muy típico de Trump, proyectar para compensar el hecho de que en realidad no ha hecho gran cosa. Lo único que ha hecho básicamente es firmar un cheque en blanco al complejo militar industrial, duplicando el presupuesto de defensa así, y endeudando al país, provocando más hiperinflación. Eso es más o menos lo que ha hecho Trump. ¿Y sabes qué más tiene gracia? Que ni siquiera puede nombrar a ninguno de los jefes de Estado, ni a la gente de Pakistán. Sinceramente no podría nombrarlos. Es demasiado perezoso. Tiene un problema intelectual o lo que sea. Simplemente dirá, mucha gente buena, el mariscal de campo. Pues dinos el nombre del mariscal, presidente Trump. ¿Sabes siquiera cómo se llama? Todos esos detalles le parecen demasiado triviales. Es como si estuviera por encima de todo eso. No necesita entrar en nombres ni en cosas así. Y este es, supuestamente, el jefe de Estado de los Estados Unidos. Francamente, es vergonzoso. Pero si al final ganas de un modo u otro, ¿por qué no cortas tus pérdidas y lo dejas estar? Pero no puede, ¿ves? Está atrapado para siempre en esta situación. Y no hay absolutamente ninguna salida. Así que esto y las complejidades que conlleva solo van a aumentar con el tiempo para Estados Unidos. Porque Trump en realidad no ha hecho mucho más que mantener una especie de bloqueo residual y lanzar muchos anuncios y declaraciones sobre, ya sabes, victorias y cosas por el estilo. La realidad es que Estados Unidos ha registrado pérdidas récord, tanto en aviones como en bases militares. No creo que esto sea lo peor. No. Creo que son las peores pérdidas militares en la historia de Estados Unidos. Piénsalo. Mira cuántas bases inoperativas han sido evacuadas. ¿Qué? Más de 50 aviones perdidos bajo la dirección de Pete Hegseth.
Quiero decir, este tipo debería haber sido destituido. En una administración normal, lo habrían llevado ante el Comité de Servicios Armados del Senado y habría habido tanta presión mediática que habrían acabado echándolo. Pero esto demuestra en qué estado está Washington. No saben qué hacer. Han gastado todas sus municiones, toda su defensa aérea. Están moviendo material de un sitio a otro, quitando de un lado para poner en otro, desde Taiwán hasta Ucrania y también hasta Israel. Es un desastre. Han dejado al país indefenso. Y los únicos que básicamente están contentos con todo esto son Wall Street y algunos contratistas de defensa, y gente como Palmer Luckey, Peter Thiel o Elon Musk, frotándose las manos con los beneficios de las fábricas que producen municiones y drones para luchar contra Rusia en 2029 o cuando sea. Esas son las únicas personas que realmente han salido ganando de este desastre al que Donald Trump ha arrastrado al país, a la región y al mundo entero. Bueno, desde luego no puedo discutir nada de eso. Pero eso nos deja en una situación en la que no parece haber ninguna salida clara que Trump pueda tomar. Así que por ahora, parece que estamos atascados en el statu quo, intentando averiguar algo, esperando que ocurra algo casi mágico mañana. Solo quiere pasar el día de hoy, y parece que no está pensando mucho más allá de eso. Pero déjame volver a lo más importante, porque desde la posición de Irán, ellos no están centrados en un solo punto, no son miopes en esto, están mirando el panorama completo. Y una de las cuestiones principales en las que se han centrado, igual que Israel, es en Hezbollah dentro del Líbano. Eso está absorbiendo muchísima energía, desde luego mucha más de la que los estadounidenses están prestando atención. ¿Podrías ayudarnos a entender por qué el Líbano es tan importante tanto para Irán como para Israel? Empecemos por Irán. ¿Por qué es importante para Irán? Bueno, hay un par de ideas equivocadas que siguen repitiéndose en la conversación política de Estados Unidos. Una de ellas es que Hezbollah es un títere de Irán. Y no lo es. Dicen que Hamas es un títere de Irán. Esos son argumentos israelíes. Son frases que se imprimen, se reparten y se colocan en el escritorio de cada congresista, de cada senador, de todos los medios estadounidenses y de toda la administración de Trump. Todos tienen que repetir esa afirmación hasta la saciedad, que son títeres de Irán. Así es como Israel quiere presentar la región. Hezbollah es un aliado de Irán. Irán está aliado con Hezbollah. Los británicos son títeres de Washington, y algunos de esos ridículos gobiernos marioneta de la OTAN son títeres de Estados Unidos. Vamos, que incluso llaman a Trump papá. Creo que eso es una buena señal de que probablemente sean fuerzas interpuestas, pero en última instancia son aliados. En el caso de Ucrania, se puede argumentar que invertir $150 mil millones en armas, ayuda militar y paquetes completos de inteligencia, y que la CIA esté instalada en los niveles más altos del Ministerio de Defensa en Kiev, significa que Ucrania es, por definición, un país proxy de Estados Unidos. Esa no es la situación en el sur del Líbano, ¿de acuerdo? Hezbollah es un movimiento armado de liberación, político y de base local que ha sido calificado como organización terrorista por Israel. Y por extensión, Estados Unidos también tiene que etiquetarlos así, porque ese es uno de los grandes objetivos del lobby israelí, asegurarse de que Estados Unidos y sus aliados prohíban a Hezbollah, a Hamas y a cualquier otro grupo que se les ocurra como los guardianes de la revolución. Y la lista sigue y sigue. Como organizaciones terroristas tienen que hacerlo para poder presentarlo de esa manera. Y hay tantas falacias y tanta desinformación que sostienen esa especie de fachada propagandística que han construido Estados Unidos e Israel para describir a Hezbollah como un supuesto brazo iraní, incrustado en el Líbano como una garrapata o como un cáncer que hay que arrancar, que deben ser desarmados y todo eso. Así que hay muchas razones por las que, para empezar, Hezbollah no se declaró formalmente como organización, ni publicó siquiera un manifiesto hasta 1985,
un año y medio después del atentado contra los cuarteles de los marines en Beirut. Eso es muy importante. Y por cierto, ni siquiera se atribuyeron ese atentado. De hecho, no existía Hezbollah como tal para poder atribuírselo. La atribución de Hezbollah al atentado contra los cuarteles de los marines estadounidenses se hizo en 2003 a través de un tribunal civil de Estados Unidos. Creo que fueron las familias de algunos de los soldados que murieron en ese ataque. Durante el juicio se presentaron pruebas, y eso es lo que el Departamento de Estado utiliza como confirmación oficial de que de algún modo Hezbollah es responsable de los atentados del 83. Y ya sabes, gente como Tom Cotton y otros repiten esto constantemente, diciendo que han asesinado a estadounidenses, que tienen sangre americana en las manos y cosas así. Es completamente falso, pero esa es la base de su etiqueta de organización terrorista, cosas como esa. Así que cuando uno examina los hechos, la realidad es muy distinta de la versión que se suele contar. El problema en el Líbano es este: Hezbollah no existiría. Este es un punto importante. Hezbollah no existiría si no fuera por la brutal ocupación israelí del sur del Líbano, desde 1978 hasta el año 2000. Y si avanzamos hasta 2006, Israel intentó otra gran incursión y fue rechazada por Hezbollah en ese mismo año. Pero los israelíes tenían un ejército aliado, llamado el Ejército del Sur del Líbano, que básicamente estaba formado por matones, mercenarios y terroristas, a los que usaban para dominar, aterrorizar y maltratar a la población del sur del Líbano. Por eso se formó Hezbollah. Por eso surgió, para repeler la agresión y la ocupación ilegal israelí en el sur del Líbano. Es muy importante entender que ni siquiera existirían como organización, del mismo modo que probablemente jamás no existiría si no fuera por la ocupación israelí de Gaza. Es puro sentido común. Pero lo importante aquí es, ¿por qué no el ejército libanés? El actual presidente es un antiguo general del ejército libanés, el Ejército Nacional Oficial del Líbano, Joseph Aoun, el presidente actual, y es cristiano maronita. Su gobierno está dividido según un sistema confesional, donde el primer ministro es musulmán suní, el presidente es cristiano y el presidente del parlamento es chií, en este caso el partido de Hezbollah. Pero ¿por qué el ejército libanés no puede defender su frontera sur? ¿Por qué no puede controlar su espacio aéreo? Porque Estados Unidos dicta lo que el ejército libanés puede o no puede tener. Cada pieza de equipamiento que compran la aprueba o la rechaza el gobierno estadounidense. ¿Y adivina quién le dice al gobierno de Estados Unidos que imponga esas restricciones? Israel. Ese es otro de los trabajos del ejército israelí. Así que no les permiten tener defensa aérea, no les permiten tener cazas. ¿Te lo puedes creer? Solo tienen dos y solo uno funciona. Es un viejo MiG ruso que les donó la Unión Soviética. Tienen dos viejos MiG, un par de Cessnas y un bimotor que está en el aeropuerto de Beirut, aparcado junto a los aviones de pasajeros en la pista. Y eso es todo lo que tienen. Bueno, y un par de helicópteros. Nada más. No se les permite defender su propio espacio aéreo. ¿Por qué? Porque Israel se reserva el derecho de usar el espacio aéreo del Líbano. Ahora mismo tienen drones sobrevolando Beirut. Quiero decir, ¿te imaginas lo humillante que debe de ser eso para un país o para un presidente que cree que su país es soberano? Joseph Aoun levanta el dedo y grita a los iraníes, ¿cómo se atreven a incluir al Líbano en las negociaciones con Israel sobre una tregua o un alto el fuego? ¿Cómo se atreven? Este es nuestro país. No es tu país. El ejército del Líbano no puede hacer ese trabajo. Cuando desarmaron a las milicias, a todas las distintas milicias durante la guerra civil libanesa, más o menos en la época en que Rafik Hariri era primer ministro, esto sería alrededor de 1992,
Todos los señores de la guerra tuvieron que básicamente dejar las armas y ser desarmados. Solo hubo un grupo al que se le permitió conservarlas cuando la guerra civil libanesa ya estaba prácticamente terminando en el 92. ¿Y adivina qué? Les dijeron a Hezbollah que mantuvieran sus armas. ¿Por qué? Porque querían que defendieran la frontera sur, porque el ejército libanés no puede hacerlo. Con todo el respeto, no son más que una fuerza de gendarmería venida a más. Y así es como lo quieren Estados Unidos e Israel. Así que toda la razón de la invasión israelí durante la Primera Guerra Civil fue que la OLP había huido al Líbano. Había, por tanto, una amenaza terrorista, y esa fue la justificación para que Israel invadiera y ocupara el Líbano. Y ahora su justificación es, es Hezbollah, eso es una amenaza terrorista, por tanto debemos ampliar nuestra zona de seguridad hasta el río Litani y más allá. El problema, Dani, es que hay grandes diferencias entre, digamos, 2006 y 2026. Han pasado 20 años desde que Hezbollah derrotó a Israel en Marun al-Ras. 20 años. Pero este es un mundo muy distinto. Es una Israel muy distinta. Ahora Israel ha establecido la doctrina Dahiyya. Han establecido una doctrina Rafah. Mira Rafah, mira esa ciudad. Es escombros. Esa es la doctrina israelí. Eso no podían hacerlo hace 20 años, pero ahora lo han hecho en varias ocasiones. Lo están haciendo en el sur del Líbano y nadie los detiene. Ni un solo país europeo los va a sancionar por amenazar con una limpieza étnica o con una aniquilación total. Incluso la antigua ciudad de Tiro, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se están saliendo con la suya. Eso marca un precedente que cambia las reglas del juego, porque antes Hezbollah podía enfrentarse a las fuerzas israelíes en las colinas y tener muchas ventajas tácticas, ya que conocen mejor el terreno que las fuerzas de defensa de Israel y pueden mantener posiciones fortificadas. Pero esas ventajas se reducen enormemente por el hecho de que ya no hay límites cuando se trata de bombardeos masivos o de víctimas civiles. Es, literalmente, una política de tierra quemada. Y eso significa que no se puede tener el mismo tipo de conflicto que hace 20 años. Es una gran diferencia. Esta doctrina de disuasión total por parte de Israel. Y nadie está dispuesto a contenerlos. ¿Qué le diría a quienes en Israel dicen, bueno, si Hezbollah hubiera cumplido los términos del acuerdo de 2006 para poner fin a la guerra, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, y se hubiera retirado al norte del río Litani, no tendríamos este problema ahora? ¿Qué responde a eso? ¿Quién es Israel para decidir si el Líbano puede tener o no una fuerza de defensa en el cuadrante sur? Quiero decir, moverse al norte del río Litani significa que toda la frontera sur queda sin defensa. Y por cierto, Israel nunca ha cumplido con los términos. En varias resoluciones de la ONU han retenido tierras fértiles, muy productivas en lo agrícola, del sur del Líbano, desde las granjas de Sheba hasta la frontera donde el monte Hermón se une con los altos del Golán. Hay varias franjas de terreno, lo que se suele llamar zonas azules, que están ocupadas ilegalmente, y aún así Israel mantiene el derecho a conservarlas. Y además, Israel ha utilizado ilegalmente el espacio aéreo libanés para lanzar cientos de ataques aéreos contra Siria desde 2011 o 2012, más o menos cuando empezó el conflicto sirio, y ha seguido haciéndolo incluso después de que Al-Qaeda tomara el poder en Damasco, en diciembre de 2014. Y el otro gran cambio es que Israel ha invadido y se ha quedado con toda la zona de los altos del Golán y el monte Hermón. El monte Hermón es el terreno más estratégico desde el punto de vista militar de toda la región. E Israel lo ha tomado. No van a devolverlo sin luchar, igual que no van a devolver los altos del Golán. Así que empiezan con una zona de seguridad, pero se quedarán con todos los recursos que eso conlleva, incluidos los del sur del Líbano. Y de esto se habla abiertamente en Israel.
Gente como Smotrich y otros consideran el sur del Líbano parte del Gran Israel. Y Dani, es muy importante señalar que no se trata solo de lo que hay en tierra, sino también de lo que hay en el mar. Frente al sur del Líbano hay yacimientos de gas muy rentables, y Israel los tiene en el punto de mira como parte de su estrategia energética a largo plazo. Y no creo que vayan a permitir que el Líbano explote esos recursos. Creen que es su derecho como potencia regional. Y es el agua dulce del río Litani que necesitan para no depender de la desalinización en Israel. Necesitan esa agua dulce, pero no se van a quedar ahí. Quieren crear una zona de seguridad al norte del río Litani. Entonces, ¿dónde acaba esto? En el 82 fue Ariel Sharon quien llevó al ejército israelí hasta Hambra, tomando té, ya sabes, hasta llegar a Beirut. ¿Dónde acaba esto? Cuando tienes todo el poder del ejército israelí capaz de arrasar ciudades enteras y salir impune una y otra vez, ¿dónde termina? Ya están atacando y destruyendo manzanas enteras en Beirut. Eso era impensable. Impensable hace solo 2 o 3 años. Impensable. Y ahora se ha normalizado. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es la posición de Israel en todo esto? Por lo que puedes entender de lo que se ha dicho y de lo que se puede deducir, ¿cuál es su objetivo aquí? Y es algo que sea alcanzable desde el punto de vista militar, porque si lo miro bien, viendo el mapa y la estructura de fuerzas que tienen, no pueden básicamente ocupar de forma permanente todo el país. Quiero decir, eso destrozaría por completo a su ejército. No podrían mantener algo así. Y ni más estoy seguro de que puedan conquistar eso militarmente. Entonces, ¿cuál es realmente la estrategia de Israel? Bueno, no se trataría de conquistarla militarmente en el sentido habitual. Sería más bien despoblar el sur del Líbano, sector por sector, a lo largo de varios años, si es lo que hace falta. Y una vez despoblado, solo permitirían que se quedaran allí ciertos grupos de personas afines. En muchos aspectos, esto es como una repetición de los años 80, aunque ahora las apuestas son mucho más altas. Pero ya lo han hecho antes. Este mismo plan ya se ha aplicado antes. Solo que ahora es más violento, más cruel. ¿Y qué van a hacer los libaneses? Nada. En este momento, Estados Unidos está presionando a Joseph Aoun, su presidente títere. Joseph Aoun es un títere de Estados Unidos, de los saudíes y en última instancia de Israel. Y lo mismo ocurre con el primer ministro Nawaf Salam, el famoso primer ministro desaparecido. La mitad del tiempo nadie sabe dónde está. Otro títere. Y básicamente han entregado una quinta parte de su territorio, de verdad, a los caprichos de los israelíes. Y no están dispuestos a plantarse y oponerse. En su lugar, culpan a Irán, culpan a Hezbollah, y han masacrado a miles de libaneses. Más de 3.000 libaneses han sido masacrados por los israelíes, mientras 50.000 casas y viviendas han sido arrasadas, junto con decenas de pueblos y lugares históricos cristianos. Y el actual presidente del Líbano se limita a señalar con el dedo a Irán por atreverse a incluir al Líbano en las negociaciones. Están intentando salvar vidas libanesas. Eso es lo que están haciendo los iraníes. Están mostrando preocupación, viendo el conflicto de Oriente Medio, viendo a Israel como la fuente de todos los problemas de la región, incluido el Líbano. Hay otra cosa importante aquí, Daniel. Israel lo ha demostrado, y esto, desde un punto de vista estratégico y de negociación, es muy relevante. Cuando se produjeron las últimas hostilidades y esos intercambios en las últimas 48 horas entre Irán e Israel, ¿qué hizo Israel de inmediato? Cortó la ayuda a Gaza. Así que están utilizando a los palestinos y a los libaneses como una forma de presión contra Irán. Y precisamente por eso Irán los ha incluido en estas negociaciones como parte del paquete de alto el fuego. Eso es una prueba. Israel ha demostrado que está dispuesto a castigar a Irán, a los palestinos, a los libaneses o a quien sea, con tal de ganar ventaja para sí mismo. Por eso ni siquiera hace falta argumentar por qué Irán tiene que hacer lo que hace, porque Israel ya lo ha dejado claro.
A estas alturas, ya no hay discusión posible. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay un titular que dice que Israel bloquea, por si alguien no se había enterado, toda la ayuda hacia Gaza como castigo colectivo, lo cual es claramente un crimen de guerra. No hay ninguna duda, es blanco y negro. Y aún así, toda la población está siendo obligada a sufrir por lo que hace Irán, aunque no tenga nada que ver con ello. Así que, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Qué va a pasar ahora? Porque en este momento, todo lo que hemos comentado, desde lo político, con el presidente Trump al principio, los asuntos internos, su falta de control sobre Israel y también la incapacidad de lograr una conquista militar, todo eso nos deja con la misma pregunta. ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Lo primero que hay que entender es que Irán no es la primera prioridad de Israel. Por eso Israel necesitaba que Estados Unidos librara esa guerra por ellos. Las primeras prioridades de Israel son Gaza. Quieren vaciar Gaza de la población palestina nativa y también el sur del Líbano. Esas son sus principales prioridades. Lo que más les preocupa es su propio vecindario. Así que al crear esta distracción, haciendo que Estados Unidos luche esa guerra por ellos contra Irán, y con todo el capital político que se ha invertido en eso, se ha desviado la atención del mundo. La gente está preocupada por una posible tercera guerra mundial, pero a ellos eso no les preocupa en absoluto. Lo que pasa en Líbano es casi una preocupación secundaria, así que Israel puede actuar con total libertad contra los palestinos, como ha estado haciendo también esta última semana, de la forma más brutal y violenta. La reanudación de los bombardeos sobre gente que vive en tiendas en Gaza es absolutamente repugnante. Y están haciendo lo mismo en Líbano. Eso es lo primero que hay que entender. Desde un punto de vista estratégico, si uno se detiene a mirar la situación, Estados Unidos está en una posición política muy débil. Y Trump ahora mismo está en su momento más débil. Sería una oportunidad perfecta si el presidente libanés pudiera dejar a un lado los intereses sectarios y hacer un llamamiento a la solidaridad de todos los libaneses. Pero no es capaz de hacerlo. Y la razón es que el Líbano es estructuralmente corrupto. Esto es el resultado de 40 años de crisis continua y de una economía disfuncional. Eso ha acostumbrado a la población a pensar a corto plazo, donde todo el mundo se agrupa en sus compartimentos sectarios, mirando solo por sus intereses privados. El país sigue gobernado básicamente por 4 señores de la guerra civil. Ellos controlan todos los puestos empresariales y todos los cargos del gobierno. Es una economía disfuncional y han desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha comprado a la minoría cristiana del Líbano y también a la minoría suní pro-estadounidense. Y la mayoría, según un nuevo censo, probablemente sería la población chií. Por supuesto, eso transformaría este sistema de gobierno en el que el presidente dejaría de ser cristiano. Es algo completamente anticuado, basado en un censo que probablemente sea de finales de los años 50. Así que, estructuralmente está mal Líbano. Y el problema es que Estados Unidos ha sobornado y comprado a ciertos grupos, ha demonizado y castigado a otros, y ha hecho que la gente dependa del dinero de las ONG, de la financiación, de USAID y de los préstamos para el desarrollo. Por eso el país está como está. Si hubiera solidaridad entre todos los libaneses, podrían realmente resistir a Israel, y Estados Unidos tendría que respetarlo, y probablemente otras personas de la región tendrían que apoyar esa postura. Pero viendo la experiencia de los últimos 40 años, no creo que nadie esté esperando que eso ocurra. Así que, si eso no pasa, entonces ¿qué? ¿Cuál es la estrategia de Israel en este caso? Quiero decir, ¿qué pueden lograr realmente en la práctica?
Bueno, la cuestión no es lo que puedan lograr físicamente. Pueden conseguir mucho con el tiempo. La pregunta es quién va a detenerlos. Esa es la verdadera cuestión. Y Siria ya ha quedado fuera del tablero. Así que tienen a un terrorista. Por cierto, Joseph Aoun, hace apenas un mes, se sentó en una plataforma, creo que en Bruselas o en algún lugar de Europa, junto a al-Jolani, el fundador de Al-Qaeda en Siria. Estar en una plataforma con un terrorista ya es bastante vergonzoso. Pero además, no considerar a la gente del sur del Líbano, que son chiíes, como compatriotas libaneses, y culpar a Irán cuando Israel ha estado masacrando a tu propio pueblo. Eso va más allá de lo vergonzoso, es una auténtica traición al pueblo libanés. Pero eso es simplemente, por desgracia, tienen el síndrome de Estocolmo. Están totalmente cautivos de Estados Unidos, de Tom Barak, de los israelíes que ahora tienen una vía de entrada en el Líbano. Así que Hezbollah puede frenar a los israelíes sobre el terreno. Eso ya se ha demostrado. Y junto con Irán interviniendo desde el aire, como se ha visto en los últimos días, esto ha generado un problema completo entre Estados Unidos e Israel. Así que Irán, junto con sus aliados sobre el terreno, puede crearse un bloqueo o una disuasión suficiente como para causar verdaderos problemas políticos a los israelíes. Y eso ya se empieza a notar si lees la prensa israelí. En los últimos 3 días han surgido muchos problemas para el régimen en Israel. Así que hay una dimensión política, Dani, que está conectada con la dimensión militar. Y eso no se puede ignorar, porque en realidad podría hacer avanzar las cosas hacia algún tipo de desescalada. Porque la gente, por muy dictatorial que sea el régimen en Israel, puede hacer una enorme presión y persona para la necesidad de sobrevivir a la situación. Y eso podría transformar en campo político. Bueno, esperemos que pase algo bueno. La gente del Líbano ha sido completamente aplastada. Y lo mismo ocurre con la gente en las zonas palestinas de Gaza y Cisjordania, y así sucesivamente. Mira, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría conocer tu opinión sobre otra negociación que está o no está en marcha, la de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sergei Lavrov hizo un comentario interesante, creo que fue ayer. Hemos visto el video esta mañana. Esto fue lo que dijo. Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania, junto con Zelensky, firmaron un documento sobre el apoyo estratégico a este régimen, sobre la preparación para el despliegue de las fuerzas de estabilización, las fuerzas de ocupación, en lo que quede de Ucrania después del conflicto. El acuerdo también prevé que Ucrania reciba armas adicionales de largo alcance para atacar territorio ruso, incluso en lo más profundo de Rusia. No sé cómo se puede hablar de negociaciones en este contexto. Probablemente todos deberían tomarse en serio lo que dijo el presidente Putin. Ahora todo depende no de las negociaciones, sino de las acciones de nuestros héroes en el frente. Все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте. Quiero decir, al escuchar eso, suena como si, junto con otras cosas que muchos otros líderes rusos han estado diciendo últimamente, entre ellos, sin ir más lejos, el embajador Polyansky, que estuvo en nuestro programa hace un par de semanas, estuvieran considerando seriamente decir, oye, vosotros en Occidente, la OTAN y en particular los países europeos, estáis participando activamente. No solo estáis usando a Ucrania como intermediario, sino que en realidad estáis participando en todo esto. Y ahora además estáis planeando con antelación el despliegue de tropas de la OTAN sobre el terreno, aquí, en nuestro país, aunque ya os dijimos que eso estaba fuera de los límites. Así que él viene a decir, ¿dónde está la base para una negociación? Solo nos queda ganar esto en el campo de batalla. Y en cuanto al campo de batalla, no estoy seguro de que se refiera solo a la línea actual de contacto. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, Rusia no está ocultando su preocupación por esto.
Y muchas personas muy influyentes dentro de la estructura de seguridad nacional rusa han dicho, al igual que el Ministerio de Defensa, que hay objetivos dentro de Europa, al otro lado de la línea del artículo 5, por así decirlo. Ya sabes, hay un banco de objetivos ahí. Rusia lo ha dejado claro, lo ha dicho abiertamente. Es una especie de advertencia suave. Consideran que esos lugares son la fuente de la agresión. Eso incluye fábricas de armamento, componentes de drones, misiles Storm Shadow, todas esas cosas que se están enviando a los ucranianos y que se usan para atacar y matar a civiles rusos, y que en última instancia buscan desestabilizar el Estado ruso o su gobierno, porque esto no va a terminar con simples pinchazos. Occidente, si escuchas a los think tanks y al estamento de defensa en Europa y sobre todo en el Reino Unido, son los más duros y belicistas. Creen que pueden derrotar a Rusia con enjambres de drones autónomos controlados por inteligencia artificial y paralizar al gobierno y al Estado. Ahora bien, esto ya lo han simulado en varios ejercicios de guerra, y al final eso llevaría a Rusia a lanzar un ataque nuclear contra objetivos europeos, porque lo verían como una amenaza existencial. Y si vas a jugar a ese juego que en Londres, en París, en Berlín y en Bruselas están encantados de jugar, y Finlandia es ahora el nuevo país belicista, ya sabes, como un pajarillo que canta en el nido de la OTAN, pues eso tiene consecuencias. Y la gente se da cuenta de lo que eso significa. Ahora, pongamos un ejemplo hipotético. Daniel, supongamos que Rusia hiciera eso contra objetivos militares, concretamente de fabricación. ¿Qué crees que pasaría? Te lo puedo decir. Los europeos irían llorando a Washington pidiendo ayuda, llorando a Washington, gritando a papá para que les ayude, sea quien sea ese papá en Washington. Esa sería la reacción. Pero ahora mismo todos están ganando tanto dinero con este aumento de los presupuestos de defensa, con el gasto, endeudándose hasta las cejas para hacerlo. Todo por esos supuestos buenos empleos en defensa, como los llaman. Buenos empleos en defensa. Toda la academia, muchas universidades, han sido reorientadas con subvenciones del gobierno para desarrollar soluciones de defensa que luego alimentan a las startups y al final acaban integrándose en el nivel corporativo. Es todo un complejo militar industrial que se ha ampliado y están aplicando un enfoque de toda la sociedad a este asunto. Así que están atrapados en una senda de guerra con Rusia. Y en realidad, ¿de dónde viene todo esto? ¿De Ucrania? ¿De qué va esto? Para defender la democracia. Ahora mismo se un dictador en Kiev que have minds en resumando y no se tiene intención de marcharse. Así que mucho de lo que estás viendo en la prensa, lo has visto en el último mes, es que Ucrania ha cambiado el rumbo, que Ucrania está ganando. Luego viene Zelensky y dice queremos iniciar conversaciones de paz y Putin lo rechaza. Están intentando dar la impresión de que Ucrania tiene la ventaja, que es la parte más fuerte, que cuenta con el apoyo de la OTAN y que Rusia ha dicho que no a los intentos de paz y está perdiendo en el campo de batalla. Y así sucesivamente. Pero en realidad Rusia tampoco está en una situación fácil. Es una situación muy complicada con Ucrania. Desde luego hay gente en Moscú que está al límite políticamente, pero aún así pueden soportar bastante de todo eso. Y creo personalmente que es positivo ver esa diversidad de discurso en Rusia, porque demuestra que existe una sociedad civil y que hasta cierto punto tienen una prensa libre. Pero eso también trae muchos problemas, porque no están luchando solo contra Ucrania. Están luchando contra toda la OTAN y contra Occidente. Están luchando contra Estados Unidos. Es una guerra por delegación. Y eso es enormemente problemático para Rusia en muchos niveles. Político, están sufriendo pérdidas. Eso no es bueno, no es agradable. Pero Ucrania, a estas alturas, es solo una cáscara vacía, el esqueleto de un país.
Así que creo de verdad que hay una ventana bastante limitada para que Europa consiga vender esto a su población como una amenaza creíble. Porque la gente y los líderes están en dos lugares muy distintos en Europa, completamente distintos. Los líderes son muy belicistas, muy agresivos, muy a favor de la guerra, y la población, bueno, acabo de estar en Europa las últimas semanas, y no hay ningún interés en luchar por nada, y mucho menos en luchar contra Rusia. Así que eso es otra historia. Están haciendo un gran esfuerzo por crear incentivos económicos para que la gente se aliste o para reclutar a más personas, pero la mayoría no tiene ningún interés en ir a una gran guerra en el frente europeo. Así que seguramente hay cierto reconocimiento, incluso entre los más belicistas, incluso entre quienes adoran la industria de defensa. Se dan cuenta de que tiene que haber un límite hasta dónde pueden presionar a Rusia, porque Rusia podría cumplir su amenaza de atacar en Europa. Y entonces, no sé, piensan en lo que eso podría provocar. O quizá, y esta puede ser una mejor pregunta, hay algunos incluso dentro de ese grupo tan belicista que verían aceptable recibir unos cuantos misiles rusos en algunas fábricas o en cualquier otro objetivo dentro de Occidente, solo para poder decir, ¿veis? Ya os dije que eran así de agresivos. Ahora tenemos que aumentar de verdad la respuesta. ¿Cómo ves tú esa dinámica? 100%. El núcleo del sector más belicista, en Europa, sobre todo en el Reino Unido y en otros países parecidos, está provocando a Rusia para que reaccione. Porque tal como decías, Daniel, ellos dirán, ves, teníamos razón desde el principio, dadnos un cheque en blanco para armarnos y vayamos a la guerra contra Rusia. Así que eso es totalmente seguro, así es como lo presentarían. Pero hay otra cosa. Creo que hay una realidad política, y es que en el debate público se está moviendo muy rápido para implantar protocolos de censura en Europa y para restringir la libertad de expresión. Es muy fácil reactivar ese discurso de, son agentes rusos, eso es desinformación del Kremlin. La mitad de la gente que pasa por tu programa, sobre todo los que van al Foro Económico de San Petersburgo para hablar en paneles y cosas así, se ponen a repetir lo mismo, que todo el que está en contra de la guerra es un agente ruso y que está poniendo en riesgo a Europa o al Occidente, o que supone una amenaza para la seguridad nacional y todo eso. Si consiguen cerrar ese sistema de control del discurso, entonces, cuando llegue el momento en que Rusia envíe ese mensaje tan contundente y finalmente responda, no va a haber mucho margen. Podría parecer que no hay apenas oposición a avanzar hacia una guerra mayor, cuando en realidad, para mí está clarísimo que nadie, absolutamente nadie, entre la población general quiere una escalada. Nadie. Solo la gente que trabaja en el ejército, que se beneficia del ejército, y la que trabaja en el gobierno, los que cobran del lobby de defensa, ellos son los únicos. Y los medios que también forman parte de todo esto. Cada vez que hay una guerra, los medios, los grandes medios, acaparan toda la atención, y es justo entonces cuando ganan la mayor parte de su dinero. Así que también son parte de ese sistema. Pero en cuanto a la población en general, para nada. Ahora bien, los Elon Musk del mundo, los Peter Thiel, los Palmer Luckey, básicamente están vendiendo esta idea de una nueva forma de guerra en el futuro, en la que supuestamente los humanos ya no tendrán que ir al frente, que todo se hará con sistemas autónomos, robots, drones y demás. Así que en cuanto al coste humano, dicen que será mínimo, pero vamos a necesitar muchísimo dinero para impulsar esta nueva generación. ¿Crees que en cierto modo se cree en su propia prensa? Porque, mientras te escucho decir esto, me imagino que quizá estas personas sean tan arrogantes que muchos de ellos tienen una gran capacidad intelectual, Elon Musk entre ellos, que pueden llegar a pensar, podemos controlarlo. Aunque Rusia lance algunos ataques, podremos manejarlo. Y así habría suficiente para que el negocio siga funcionando, pero no tanto como para causarnos un problema real.
¿Crees que alguno de ellos se ha parado a pensar, ¿y si entramos en una guerra y la perdemos contra Rusia? ¿Crees que eso siquiera les pasa por la cabeza? Bueno, quiero decir, en un intercambio termonuclear no hay ganadores. Eso está bastante claro. Ted Postol y otras personas, creo que tú también hablaste con ellos. Vale, pero estoy pensando que quizá crean que pueden contenerlo y mantenerlo en un escenario no nuclear. ¿Crees que ese es su razonamiento? ¿Que les falta tener en cuenta ese componente? Bueno, lo otro que están diciendo es que Rusia siempre está faroleando, que no está dispuesta a dar ningún paso real de disuasión de ese tipo. Y eso es otro nivel de autoengaño, aún más peligroso. Pensar que Rusia no lo haría, que es un tigre de papel, que sus armas nucleares no funcionan. Todo eso ya lo hemos oído antes, por cierto, durante los últimos 4 años. Que su arsenal nuclear envejecido no sirve, que no va a funcionar, y cosas así. Eso es tremendamente peligroso. Pero lo que de verdad sería una llamada de atención es que Rusia cumpla esa amenaza y ataque objetivos en Europa. Yo predigo que la OTAN no va a reaccionar automáticamente invocando el artículo 5, lo que llaman el disparador, eso de todos para uno y uno para todos. Ya sabes, Mark Rutte por ahí, con su traje barato, hablando de todos para uno y uno para todos, igual que hizo Jens Stoltenberg. Pero al final, solo llegarán tan lejos y serán tan duros como Estados Unidos esté dispuesto a ir o a respaldarlos. Si no, básicamente se van a marchitar políticamente porque la gente se indignará. Dirán, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué no habéis negociado el fin de este conflicto en Ucrania? Va a surgir un gran movimiento político y un debate en esa línea, y eso va a significar la caída de varios gobiernos en Europa como consecuencia. Porque en realidad, todo esto es justo lo que la OTAN se creó para evitar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que es totalmente contradictorio que la OTAN se haya convertido en una organización incendiaria que intenta acelerar una guerra en lugar de estabilizar y evitar una. Evitar una, sí. Y esa es una de las perversiones que hemos visto desde el final de la Guerra Fría. Ganamos y todo eso, pero luego no supimos dejar las cosas como estaban. Tuvimos que empezar a sembrar las semillas de lo que podría ser nuestra propia destrucción. Espero que no acabe siendo así, pero desde luego vamos en esa dirección. Mira, sé que te he hecho quedarte más tiempo hoy. De verdad, te agradezco mucho todas las ideas que nos has dado sobre estas 2 guerras y espero que no se cumplan. Pero gracias por sacar estos temas a la luz. Lo aprecio mucho. Gracias, Daniel. Volveremos contigo dentro de unos 21 minutos. Vamos a hablar de alguien que ahora mismo forma parte del gobierno de Estados Unidos y que desde el principio ya advirtió de todo esto. Sabemos que hay gente que le está dando la información adecuada al presidente Trump, junto con el subsecretario de Defensa Mike Domino, que estuvo en nuestro programa cuando trabajaba en Defense Priorities y era uno de mis compañeros aquí en 2024. En aquella ocasión hablamos sobre la posibilidad de una guerra con Irán, y en ese programa comentó muchas cosas que podrían pasar, cosas que él preveía, y vaya, acertó en muchísimas. No os vais a querer perder lo que viene hoy a las 3:30. Nos vemos entonces en el programa Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos llenaros la cabeza con anuncios. A mí no me gustan. Así que si podéis, devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe.